Has corrido tanto tras la vida que te olvidaste de detenerte a vivirla. Has dado tanto a los demás que ya no sabes ni qué necesitas tú. ¿Y si el mayor error ha sido ignorarte a ti mismo? Mientras buscas respuestas fuera, el verdadero poder, ese que transforma, siempre ha estado dentro de ti. Hoy no es un día más. Hoy es el día en que te eliges, te enfocas en ti y trabajas más duro que nadie. Hoy te traigo algo poderoso, una manera diferente de verte, de pensarte, de tratarte. Estas 15 lecciones del estoicismo no son teoría antigua, son fuego para el alma, brújula para el caos, ancla para los días en que te sientes perdido. No te hablo de cambiar el mundo, te hablo de conquistarte a ti mismo, de recuperar el enfoque, el compromiso contigo, la disciplina silenciosa que construye imperios internos. ¿Y sabes qué? Cuando te enfocas en ti, el resto se ordena solo. No porque la vida sea fácil, sino porque tú te haces más fuerte. Quédate, porque este vídeo puede devolverte la dirección que perdiste sin darte cuenta. Antes de entrar en las lecciones, quiero preguntarte algo sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que te diste tu propio espacio? No para cumplir, no para responder, no para sostener a otros, sino para escucharte. A veces podemos pasar meses funcionando en automático sin darnos cuenta de que nos hemos dejado a nosotros mismos al final de la lista. Si esto te resuena, quédate. Y si quieres dejarte una señal en este momento, escríbelo en comentarios. Hoy vuelvo a mí. Primera lección. Tu atención es tu territorio. Imagina que te sientas a trabajar y antes de tocar una tecla, levantas una muralla invisible alrededor de ti. Nadie entra, nada distrae, solo tú y lo que tienes que hacer. Parece simple, pero es lo más difícil que existe hoy, porque el mundo entero está diseñado para robarte esos segundos de enfoque. Y si no proteges tu atención, alguien más la usará. Marco Aurelio pasaba noches enteras en campamentos militares, rodeado de soldados, ruido y tensión. Podría haberse rendido al caos, podría haber dejado que el desorden exterior lo invadiera, pero no. Cada noche se retiraba a su mente, escribía, reflexionaba, protegía su espacio interior como si fuera un templo. Y dejó algo claro en sus meditaciones. Si te molesta algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Hoy eso se traduce en algo más directo, amigo mío. No son las notificaciones las que te distraen, es que les das permiso para entrar. Tu foco es un territorio, y cada día, al sentarte a trabajar, tienes que conquistarlo de nuevo. No es algo que tengas garantizado, no es algo que llegue solo porque ayer lo tuviste. Es una decisión activa, una muralla que levantas cada vez que dices, ahora me concentro. Y esa muralla se construye con pequeñas acciones concretas, no con intenciones vagas. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has abierto el ordenador con la mejor actitud, con ganas de avanzar, y en 5 minutos ya estás revisando algo que no tocaba? No es debilidad, es falta de estructura. Porque el cerebro, si no le das una dirección clara, busca la más fácil. Y la más fácil siempre es la distracción disfrazada de productividad. Cal Newport, autor de Deep Work, pasó años estudiando a personas que consiguen resultados extraordinarios, y encontró un patrón. Todos protegen su atención como si fuera oro. No es que sean más disciplinados por naturaleza, es que entienden algo fundamental. En un mundo lleno de ruido, la capacidad de concentrarse es la habilidad más valiosa. Quien controla su atención, controla su vida. Quien la pierde, vive reaccionando a lo que otros deciden por él. Entonces, ¿qué hacemos? Algo simple, pero que casi nadie hace. Estableces un bloque profundo de trabajo sin interrupciones y lo tratas como si fuera una reunión con un emperador. No se cancela, no se pospone, no se interrumpe. Ese bloque es sagrado. Prepara el terreno antes de empezar. Escritorio limpio. Una sola tarea definida con verbo de acción. Materiales listos. Nada de voy a trabajar en el proyecto. Eso es vago. Di voy a redactar las 3 primeras secciones del informe. Así el cerebro sabe exactamente qué tiene que hacer. Quita cualquier recordatorio de tareas paralelas. Si aparece una idea, apúntala en un cajón de espera y sigue, no la persigas, no abras otra pestaña, no te desvíes. Anótala y vuelve. Ese gesto de volver sin dramatizar es oro puro, porque la distracción no es el enemigo, es la reacción ante ella lo que te hunde. Aquí hay algo que la neurociencia ha confirmado una y otra vez. Cada vez que cambias de tarea, tu cerebro necesita tiempo para reajustarse. Lo llaman coste de cambio de contexto. No son segundos, son minutos. Y si cambias constantemente, nunca llegas a profundidad. Te quedas en la superficie haciendo cosas pero sin avanzar de verdad. Por eso sientes que trabajas todo el día y al final no sabes qué hiciste.
porque estuviste ocupado pero no enfocado. Para los que usáis este vídeo de fondo mientras trabajáis, aquí va algo clave. Sonido constante y predecible, sin cambios bruscos y 0 pantallas alternas. Tu cerebro necesita un ritmo estable para entrar en flujo. Si cambias de estímulo cada 2 minutos, nunca bajas a profundidad. Usa una señal de inicio física. Auriculares puestos y móvil fuera de la habitación. Eso le dice a tu mente, ahora empieza el modo serio. Y cuando termines, cierra con una señal también, una línea de resumen con lo hecho y el siguiente paso preparado. Así tu cerebro entiende que no hay cabos sueltos y puede descansar sin ansiedad. Epicteto nos recordaba algo brutal en su simplicidad. El control empieza por lo que decides atender. No puedes concentrarte y trabajar más duro que nadie si tu atención está subarrendada a cada estímulo que pasa. Cada vez que cedes tu foco, estás cediendo tu poder. Cada vez que dejas que algo externo te saque del camino, estás entregando el control de tu día. Y eso, poco a poco, se convierte en tu vida. Haz de tu sesión de trabajo un pequeño ejercicio de dominio propio. Una sola ventana abierta, una sola intención clara, un compromiso firme con el ahora. No con lo que viene después, ni con lo que dejaste pendiente, solo con esto que estás haciendo en este instante. Y cuando te distraigas, porque te vas a distraer, vuelve sin drama. No te castigues, no pierdas tiempo lamentándote. Simplemente vuelve. Volver es parte del entrenamiento. La psicóloga Wendy Wood estudió durante décadas cómo funcionan los hábitos. Y descubrió algo potente. El cerebro no distingue entre distracciones importantes y triviales. Si le permites saltar de una cosa a otra, entrenas la dispersión. Si le enseñas a volver al foco, entrenas la concentración. No es talento, es repetición. Cada vez que vuelves a la tarea sin castigarte, estás fortaleciendo ese músculo. Cada vez que te quedas en la distracción, lo debilitas. Esa capacidad de regresar al foco una y otra vez es lo que te separa de quienes solo hablan de trabajar duro. Porque trabajar duro no es sudar 8 horas seguidas. Es mantenerte en la tarea aunque todo te empuje a salir. Es sostener la atención cuando el cerebro te pide escapar. Es decir no a todo lo que no suma. Y hacerlo en silencio, sin aspavientos, sin necesidad de que nadie lo vea. Tu atención es tu territorio. Protégela como si fuera lo único que tienes, porque al final lo es. Todo lo que logres depende de dónde pongas tu mente. Y si no decides tú dónde va, el mundo decidirá por ti. Identidad silenciosa. Mi disciplina es mi fuerza. No hace falta que lo digas, solo que lo vivas. Así que ahora no pierdas el foco, una ventana, una tarea, un bloque de tiempo protegido. Esa muralla invisible que levantaste al inicio sigue ahí. Sosténla, porque cada vez que lo haces te vuelves más fuerte. Cada vez que proteges tu foco te acercas un paso más a la versión de ti que trabaja más duro que nadie. No porque grite más fuerte, sino porque se concentra más profundo. Segunda lección. Compromiso primero, motivación después. Te voy a preguntar algo, amigo mío. ¿Crees que un buen estoico esperaba a sentirse con ganas para empezar? Séneca no escribía cuando le apetecía. Escribía porque era su responsabilidad. Marco Aurelio no reflexionaba solo en los días buenos, lo hacía también en los peores, cuando el cansancio apretaba y la guerra no daba tregua. Aquí la regla es simple, la motivación te visita, el compromiso te pertenece. Si quieres enfocarte en ti y trabajar más duro que nadie, empieza por convertir lo importante en no negociable. Hazlo en silencio. Deja que los resultados hablen. Todos hemos caído en esa trampa. Ese momento en el que dices, hoy no me siento inspirado, mejor lo dejo para mañana. Y mañana llega igual de gris. Y pasado también. Y al final no es que no tengas ganas, es que has entrenado a tu cerebro para que espere un estado emocional perfecto antes de moverte. Pero ese estado no existe. Nunca va a llegar el día en el que despiertes lleno de energía, con claridad absoluta y con el camino despejado. Eso es un cuento. Lo que sí existe es el compromiso. Esa decisión que tomas una vez y que luego se repite sin necesidad de volver a negociarla, como lavarte los dientes. No te preguntas cada noche si te apetece. Lo haces porque lo decidiste hace tiempo, y con el trabajo pasa lo mismo. Si cada mañana tienes que convencerte de empezar, ya perdiste, porque la motivación es un recurso limitado, pero el compromiso es una estructura que te sostiene aunque estés vacío. James Clear lo explica en Hábitos Atómicos de una forma directa. No te elevas al nivel de tus objetivos, desciendes al nivel de tus sistemas. Si esperas motivación para actuar, tu sistema depende de algo que no controlas.
Pero si construyes un compromiso claro, tu sistema funciona aunque te sientas apagado. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque los días buenos cualquiera trabaja. Los días malos solo avanzan quienes tienen un contrato consigo mismos. Amigo mío, define un microcontrato diario contigo, específico y medible. Algo que puedas cumplir aunque el día venga torcido. No hablamos de metas épicas ni de jornadas heroicas. Hablamos de algo tan concreto que no puedas engañarte. Por ejemplo, terminar un bloque de lectura técnica y una página de notas aplicadas, o cerrar un entregable con un criterio de calidad claro. Algo que puedas señalar al final del día y decir, esto lo hice. Pon un umbral mínimo realista y un estándar aspiracional. Si el día es normal, cumples el estándar. Si el día es difícil, cumples el mínimo y no rompes la cadena. Esa es la clave, no romper la cadena. Porque el poder no está en los días buenos, está en seguir adelante en los días malos. Ahí es donde realmente te construyes. Cuando no tienes ganas, cuando todo duele, cuando nadie te ve, ahí es donde te separas del resto. Crea fricción positiva. Abre el documento que vas a usar y deja el primer renglón escrito la noche anterior. Así reduces el arranque en frío. El cerebro odia empezar de cero. Pero si ya hay algo, aunque sea una línea, el siguiente paso es más fácil. Es como dejar las zapatillas al lado de la cama. No tienes que pensar, solo actuar. Y la acción genera impulso, no al revés. ¿No te has dado cuenta? Los hábitos no fallan por falta de motivación, fallan por exceso de fricción. Si hacer lo correcto es difícil y hacerlo fácil es tentador, pierdes. Pero si reduces la fricción de lo correcto, ganas sin esfuerzo heroico. Por eso preparar el terreno la noche anterior no es un truco, es ingeniería de comportamiento. Estás diseñando tu entorno para que la acción correcta sea la más natural. Usa un marcador visible de constancia, no para redes, para ti. Un calendario con cruces y una nota breve de qué sumaste hoy. No necesitas compartirlo. No necesitas que nadie lo vea. Es tu contrato contigo mismo. Y cada cruz es una prueba de que cumpliste, de que tu palabra vale, de que cuando te dices algo lo haces. Epicteto lo dejó claro sin adornos. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Cambia, no tengo ganas por, hoy cumplo mi palabra, aunque sea a nivel mínimo. Ese giro mental evita la excusa disfrazada de honestidad emocional, porque muchas veces lo que llamamos escucharnos es solo buscar permiso para rendirnos, y escucharse no es eso. Escucharse es saber cuándo necesitas descanso real y cuándo solo estás evitando la incomodidad del esfuerzo. Y si fallas un día, al siguiente vuelves al patrón sin castigarte ni compensar con promesas vacías. Retomas el contrato y continúas. No hace falta drama, no hace falta culpa, simplemente vuelves. Porque la constancia no es perfección, es retorno. Es la capacidad de levantarte cada vez que caes sin perder el ritmo de fondo. Aquí es donde realmente te separas del ruido. Constancia humilde, progreso medible y cero épica innecesaria. No necesitas contar tu historia, no necesitas demostrar nada, solo necesitas cumplir contigo mismo día tras día, en silencio, sin testigos. Y cuando lo haces, algo cambia, no de golpe, sino poco a poco. Empiezas a confiar en ti, empiezas a saber que si te lo propones, lo haces. Y esa confianza no te la da nadie más. Te la ganas tú, en esos momentos donde nadie te ve. Identidad silenciosa, hago lo que dije que haría, esa es tu nueva frecuencia. No quiero, no debería, hago, presente, acción, compromiso. Porque la motivación es humo, viene y se va. Pero el compromiso es piedra. Se construye ladrillo a ladrillo, día a día, sin prisa pero sin pausa. Y ahora te pregunto algo, ¿cuál es ese compromiso mínimo que podrías cumplir hoy, sí o sí, aunque el día se tuerza? Piénsalo, algo tan pequeño que no puedas ponerte excusas. Escríbelo en los comentarios o si lo prefieres simplemente deja esto, hoy cumplo mi palabra. Ese gesto, aunque parezca simbólico, ya es un acto de compromiso. Estás diciendo en voz alta que tu palabra vale. Y eso, créeme, cambia todo. Recuerda, no esperes a sentirte listo. Empieza ahora, un paso, uno solo. Y deja que el impulso llegue después. Porque siempre llega después, siempre. Lección 3. La claridad no se encuentra, se construye. Imagina abrir los ojos por la mañana sin mirar el móvil. Antes de que el mundo entre, tú decides qué día vas a vivir. Te levantas. Bebes agua. Respiras hondo mirando por la ventana. Y antes de revisar nada, antes de que las notificaciones te digan qué es urgente, te preguntas qué es lo único que tiene que avanzar hoy. No 10 cosas, una. Y todo tu día gira alrededor de eso. Eso es claridad, no un plan perfecto, no una visión inspiradora.
Simplemente saber hacia dónde apuntas antes de que el ruido te empuje en otra dirección, porque cuando tienes claridad, las decisiones se vuelven fáciles. Alguien te propone algo. Tú sabes si suma o resta. Alguien te pide tiempo, tú sabes si lo tienes o no. Alguien te distrae. Tú vuelves sin culpa, porque ya sabes qué importa. Pero si no la tienes, si abres los ojos y lo primero que haces es mirar el móvil, ya perdiste, porque entonces no eres tú quien decide. Es el primer correo, el primer mensaje, la primera notificación. Y antes de darte cuenta, estás reaccionando corriendo detrás de lo urgente, apagando fuegos que ni siquiera son tuyos, y al final del día te preguntas por qué estás agotado si no avanzaste en nada que realmente importara. No es un ejercicio romántico, es supervivencia mental. El mismo ejercicio que hacía Marco Aurelio cada mañana. Comenzaba cada jornada recordándose a sí mismo algo brutal. Hoy me cruzaré con gente difícil, no lo decía para desanimarse, lo decía para preparar su espíritu, para no ser sorprendido por el caos, para entrar al día con claridad, no con esperanzas ingenuas, y eso es lo que la mayoría no entiende. La claridad no llega como inspiración mágica, no te despierta un rayo de lucidez mientras haces café, la fabricas, la construyes, la trazas con tus propias manos cada mañana, y aquí está el problema. Vivimos en piloto automático. Nos levantamos, revisamos notificaciones, entramos en el ritmo de otros y, cuando llega la noche, sentimos que el día nos pasó por encima. No porque no hiciéramos nada, sino porque no decidimos qué hacer. Fuimos empujados y eso agota más que cualquier esfuerzo físico. Porque cuando no tienes claridad, cada decisión consume energía, cada paso se siente pesado, cada tarea parece igual de urgente. Pero cuando sabes hacia dónde vas, todo cambia. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto va. No se trata de grandes sueños, no se trata de visiones épicas, se trata de la dirección concreta desde la cual te mueves cada día. Porque cuando estás construyendo tu mejor versión, cuando te enfocas en ti y trabajas con disciplina sostenida, no hay prisa, pero tampoco hay improvisación. Hay intención, hay rumbo, hay claridad fabricada, no encontrada. Entonces, ¿qué hacemos? Algo simple pero que casi nadie practica. Siéntate un minuto, solo uno, y escribe la frase que define tu intención del día, pero hazlo en formato identitario, no en formato tarea. No escribas voy a hacer esto o aquello. Escribe hoy actúo como alguien que, por ejemplo, hoy actúo como alguien que cuida la calidad de su trabajo. O hoy actúo como alguien que no se distrae con lo urgente. O hoy actúo como alguien que sostiene su palabra aunque nadie lo vea. Esto cambia el marco interno. No buscas cumplir una lista. Buscas encarnar una identidad y cuando encarnas el comportamiento fluye. No tienes que obligarte. Actúas desde quien eres, no desde lo que deberías hacer. Y esa diferencia lo cambia todo porque el debería siempre pesa. Pero el soy simplemente se manifiesta. Y es que la visualización positiva por sí sola no funciona. Lo que funciona es el contraste mental, ver lo que quieres, pero también anticipar los obstáculos. Marco Aurelio lo hacía cada mañana sin saberlo. No solo imaginaba su día ideal, también se preparaba para lo difícil, y eso le daba claridad. No optimismo ciego, claridad operativa. Ahora, amigo mío, guarda tus metas largas fuera de la vista, pero cerca del alcance mental, una lista pequeña, clara, accesible. Máximo 3 objetivos mensuales y 1 semanal. Esa es tu brújula, lo demás son corrientes que distraen, porque si tienes 20 metas no tienes ninguna. Si tienes 3, todas importan, y cuando todas importan actúas diferente. No dispersas energía, la concentras. No necesitas un plan perfecto, necesitas un plan claro. No necesitas ver todo el camino, necesitas ver el siguiente paso. Y cuando das ese paso con claridad, el siguiente se revela, así funciona. No de golpe, paso a paso, con dirección, con intención, con claridad fabricada cada mañana. La mayoría busca claridad como si fuera algo que se encuentra, como si un día fuera a llegar y todo se iluminaría. Pero no, la claridad es algo que se construye cada día, cada decisión, cada vez que dices sí a lo que importa y no a lo que distrae. Cada vez que te sientas un minuto antes de empezar y defines quién vas a ser hoy, eso es construcción, eso es disciplina, eso es enfoque. No hace falta que anuncies tu dirección, no necesitas que nadie lo sepa, solo necesitas vivirlo. Porque cuando tienes claridad no te pierdes en el ruido. Cuando sabes a dónde vas, las tormentas no te desvían. Pueden sacudirte, sí, pero no te sacan del camino porque tu dirección no depende del clima, depende de ti.
Tómate 10 segundos ahora, pregúntate, ¿qué versión de mí estoy encarnando hoy? Y luego vuelve a tu trabajo, porque la claridad no está en este vídeo, está en lo que decidas hacer después de escucharlo. Cuarta enseñanza. Elige tu entorno con precisión quirúrgica. Piensa en Epicteto enseñando en su pequeño espacio en Nicópolis. Allí no llegaba cualquiera, no era un auditorio abierto, era un filtro, no porque fuera elitista, sino porque sabía algo que hoy casi siempre olvidamos. Tu mente adopta el clima emocional del lugar donde vive. Si te rodeas de caos, terminas siendo caos. Si te rodeas de dispersión, terminas disperso. Si te rodeas de gente que solo habla pero no hace, terminas igual. Y esto no es filosofía antigua, es biología. Las neuronas espejo en tu cerebro copian lo que ven. Cuando estás cerca de alguien, tu sistema nervioso se sincroniza con el suyo. Por eso hay personas que te dejan agotado aunque no hayan hecho nada malo. Y hay otras que te cargan de energía sin decir mucho. No es casualidad. Es contagio emocional. Y si no lo controlas, te controla a ti. Y seguro que tú no quieres gente que solo te anime. Quieres gente que te exija ser mejor. Hay una diferencia enorme entre quien te dice, tú puedes, y quien te pregunta, ¿ya lo hiciste? El primero te hace sentir bien. El segundo te hace moverte. Y si quieres enfocarte en ti, concentrarte y trabajar más duro que nadie, necesitas rodearte de quienes ya lo están haciendo. No de quienes solo hablan de hacerlo. Observa tu entorno como quien examina un jardín en silencio. ¿Qué conversaciones te elevan? ¿Cuáles te drenan? ¿Qué hábitos copias sin darte cuenta? La identidad se contagia más rápido de lo que creemos. Si pasas tiempo con gente que procrastina, empiezas a procrastinar. Si pasas tiempo con gente que se queja, empiezas a quejarte. Si pasas tiempo con gente que se distrae, empiezas a distraerte. No porque seas débil, sino porque eres humano. Jim Rohn lo dijo de una forma que duele. Eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Y aunque suene duro, es real. Mira tu círculo cercano. ¿Te empujan hacia arriba o te jalan hacia abajo? ¿Te recuerdan quién quieres ser o te hacen olvidarlo? No es cuestión de juzgar a nadie, es cuestión de ser honesto contigo mismo, porque tu entorno no es neutro. O te fortalece o te debilita. Piensa en esto. Si estás intentando concentrarte para sacar adelante tu propio proyecto, ¿sabes que te puede funcionar? Cambia un chat diario por una conversación semanal profunda con alguien que admire tu disciplina. Deja de consumir tiempo en conversaciones vacías que no suman nada. No necesitas estar disponible todo el tiempo para todos. Necesitas estar presente para quien realmente importa, y para ti mismo. Si trabajas en silencio escuchando este vídeo, no habrá redes sociales ni para ver un par de historias rápidas. Ese segundo rompe la atmósfera, rompe el flujo, rompe tu concentración, y luego te cuesta 15 minutos volver. Cada vez que cedes a la tentación de solo mirar, estás entrenando la dispersión. Cada vez que te mantienes firme, estás entrenando el enfoque. Cada domingo, limpia tu lista de influencias. 3 cuentas que te sumen, 3 que te resten. Mantén solo las que fortalecen tu carácter. Esto no es crueldad, amigo mío, es protección, porque tu mente es como una esponja, absorbe todo lo que le pones delante. Y si le pones ruido, drama y mediocridad, eso es lo que va a absorber. Pero si le pones enfoque, disciplina y claridad, eso es lo que va a crecer. Hierocles, filósofo estoico, hablaba de círculos concéntricos. Nosotros en el centro, luego los íntimos, luego la comunidad, luego el mundo. La clave no es expulsar a todo el mundo, es acercar más a quienes nutren tu mente y tu carácter. Es colocar en el círculo más cercano a quienes te hacen mejor y mantener a distancia prudente a quienes te drenan. Esto no se trata de cortar a todo el mundo, se trata de aprender a respirar dentro de un entorno que te sostiene, no que te ahoga. Se trata de ser intencional con tu espacio, con tu tiempo, con tu energía, porque si no decides tú quién entra, el mundo decide por ti, y el mundo siempre va a empujarte hacia la mediocridad. Porque la mediocridad no exige nada, el enfoque sí. Cada conversación a la que dices que sí, es una conversación a la que le dices que no a tu tiempo. Cada persona que dejas entrar es espacio que le quitas a otra. Cada influencia que permites es una semilla que plantas en tu mente. Y no todas las semillas dan buenos frutos, algunas solo crecen como maleza, y si no las arrancas a tiempo terminan ahogando lo que realmente querías cultivar. Aprende a ser intencional con lo que dejas entrar, no explicas, no justificas. Simplemente eliges porque tu mente es tu territorio y nadie tiene derecho a entrar sin tu permiso. Nadie tiene derecho a plantar ideas que no quieres. Nadie tiene derecho a robarte el enfoque que tanto te cuesta mantener.
Mira quién está cerca de ti ahora mismo, no físicamente sino mentalmente. Las voces que escuchas, las ideas que consumes, las personas en las que piensas. Si algo no suma, ya sabes qué hacer. Y si algo sí suma, acércalo más. Tu entorno no es accidente, es elección. Y cuando eliges bien, todo se vuelve más fácil. Quinta lección. ¿Estás actuando o solo pensando en actuar? Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has tenido una idea clara, un impulso real, pero lo postergaste para cuando hubiera tiempo? Ese momento nunca llega. Y mientras esperas, la idea se enfría. La energía se apaga, y lo que pudo ser acción se convierte en arrepentimiento silencioso. Séneca pasaba días enteros observando cómo la gente desperdiciaba su vida, no en grandes tragedias, sino en pequeñas demoras. Decía que la mayor fuga de energía ocurre antes de empezar, en ese pequeño espacio donde pensamos demasiado y actuamos poco. Ahí es donde mueren los proyectos. Ahí es donde se pierden las oportunidades. No en el fracaso, sino en la parálisis disfrazada de preparación. Y no necesitas ir muy lejos para ver el ejemplo contrario. Piensa en Jerry Seinfeld cuando empezó como comediante. Nadie lo conocía, no tenía contactos, no tenía suerte. No tenía nada más que una libreta y la decisión de escribir chistes todos los días. Cada día, sin excepción. Marcaba una cruz en el calendario cada vez que lo hacía. Y su único objetivo era no romper la cadena. No escribir el mejor chiste del mundo. No esperar inspiración divina, solo escribir algo, lo que fuera. Y cuando la cadena se hizo larga, ya no quería romperla. La acción sostenida se convirtió en identidad. Eso es lo que la mayoría no entiende. El trabajo duro no empieza cuando ya estás en marcha. Empieza en ese primer minuto donde decides mover la mano, abrir el documento, escribir la primera línea. Lo demás es resistencia disfrazada de preparación. Porque cuando dices, todavía no estoy listo, lo que realmente estás diciendo es, prefiero no sentir la incomodidad de empezar. Y esto algo que tienes que grabar. La claridad llega después de la acción, no antes. No esperas a tener ganas para empezar. Empiezas y las ganas llegan. No esperas a saber exactamente cómo hacerlo. Empiezas y el camino se revela. Porque la acción genera información. La espera solo genera dudas. Y las dudas, si las alimentas, se convierten en muros. De verdad reflexiona. ¿Cuántas veces has pospuesto algo solo porque no estabas seguro del resultado? ¿Cuántas veces has retrasado una decisión esperando tener todas las respuestas? Pero las respuestas no llegan esperando. Llegan haciendo, llegan probando, llegan equivocándote y ajustando. Y cada día que pasa sin acción es un día donde la resistencia se hace más fuerte. Porque el cerebro interpreta la demora como evidencia de que no puedes. Y si lo repites suficientes veces, terminas creyéndotelo. Te voy a decir algo que tal vez no sepas. Tu cerebro tiene 5 segundos para sabotearte. Si piensas demasiado antes de actuar, tu cerebro encuentra todas las razones para no hacerlo. Construye escenarios catastróficos, inventa excusas razonables, te convence de que mañana será mejor momento. Pero si actúas en esos primeros 5 segundos, el cerebro no tiene tiempo de resistirse. Por eso funciona contar hacia atrás desde 5. Al llegar a 1 comienzas, sin negociación, sin juicio, simplemente empiezas. Y cuando empieces, haz los primeros 2 minutos perfectos. Solo 2. Es suficiente para activar el ritmo, porque el cerebro necesita ver que estás en movimiento para soltar la resistencia. No le pidas que confíe en todo el proyecto. Solo pídele que confíe en los primeros 2 minutos. Y cuando vea que no fue tan terrible, seguirá. Porque el cerebro no resiste el esfuerzo en sí, resiste la idea del esfuerzo. Pero una vez que estás dentro, la resistencia baja. Asocia una acción física a empezar. ¿Cuál puede ser? Ajustar la silla, apoyar ambos pies en el suelo, cerrar la mandíbula y ya luego comenzar. Esa señal le dice a tu cuerpo, ahora nos ponemos serios. No es ritual vacío, es ancla de enfoque. Y funciona porque el cerebro aprende por repetición. Si siempre empiezas con la misma señal, eventualmente el cuerpo responde antes de que la mente tenga tiempo de quejarse. Es como encender un interruptor. No piensas, solo actúas. Epicteto pasaba horas enseñando esto a sus estudiantes. Les decía que nadie se convierte en hábil sin práctica constante. Queremos ser filósofos sin esfuerzo, decía. Queremos ser buenos sin repetir. Queremos resultados sin proceso, pero no funciona así. La maestría no llega pensando, llega haciendo. Y cuanto más rápido empieces, más rápido avanzas. No porque tengas más talento, sino porque acumulas más práctica.
porque la práctica es donde se construye la habilidad, no en la teoría, no en la intención, en la repetición. Y aquí está la trampa moderna. Creemos que necesitamos un plan perfecto antes de empezar, que necesitamos tener todo claro, que necesitamos sentirnos seguros. Pero eso es mentira. Lo único que necesitas es el primer paso. Y el primer paso siempre es imperfecto, siempre es incómodo, siempre te va a pedir que confíes sin garantías, pero es el único paso que importa, porque sin él todo lo demás es fantasía. Amigo mío, aquí no necesitas pensar más, necesitas empezar más rápido, porque cada segundo que pasas preparándote mentalmente es un segundo que le das a la resistencia para convencerte de que esperes. Y la espera es el enemigo silencioso del progreso. No te mata de golpe, te paraliza poco a poco hasta que un día miras atrás y te das cuenta de que nunca empezaste, que pasaste años pensando en lugar de haciendo. Y ese es el arrepentimiento más profundo. No el de haber fallado, sino el de nunca haberlo intentado. Seinfeld no se hizo grande en un día, se hizo grande en miles de días donde eligió actuar aunque no tuviera ganas, donde eligió escribir aunque no se sintiera inspirado, donde eligió marcar esa cruz en el calendario aunque nadie lo viera. Y eso es exactamente lo que separa a quienes avanzan de quienes se quedan pensando en avanzar. No el talento, no la suerte, la disposición a empezar sin condiciones. Deja de pedir permiso a tus emociones, no esperes a sentirte motivado, no esperes a tener claridad total, no esperes a que las condiciones sean perfectas. Empieza ahora, mal imperfecto, incómodo, pero empieza. Porque la acción imperfecta siempre le gana a la perfección imaginada. Siempre. Y cuando te conviertes en alguien que actúa sin negociar con sus emociones, cuando decides concentrarte y trabajar con disciplina sostenida sin esperar el momento ideal, lo primero que haces es eliminar el espacio entre la idea y la acción. Y ahí, en ese movimiento inmediato, es donde todo cambia. Cuenta desde 5. Ajusta la silla. Respira. Y muévete. No mañana, ahora. Sexta lección. ¿Te estás quedando en lo mínimo o estás elevando tu estándar? Otra pregunta incómoda. ¿Estás haciendo lo justo para cumplir o estás levantando tu nivel un poco cada día? Porque hay una diferencia enorme entre terminar y mejorar, entre cumplir y crecer, entre hacer algo y hacerlo cada vez mejor. Y esa diferencia no se nota hoy, se nota en 6 meses, en un año. Cuando miras atrás y te das cuenta de que o evolucionaste o te estancaste. Marco Aurelio se revisaba a sí mismo todas las noches, no para castigarse, no para sentirse mal por lo que no hizo, para ajustar la brújula, para ver dónde actuó desde su mejor versión y dónde se dejó llevar, para preguntarse si ese día lo acercó o lo alejó de quien quería ser. Y esa práctica repetida noche tras noche fue lo que lo convirtió en uno de los hombres más sabios de la historia. No porque fuera perfecto, porque era intencional. Si tú estás aquí escuchando esto, es porque quieres más que sobrevivir el día. Quieres crecer. Y crecer implica una cosa, mejorar la forma en la que haces lo que ya haces. No se trata de hacer cosas nuevas todo el tiempo, se trata de hacer las mismas cosas cada vez mejor, con más precisión, con más cuidado, con más consciencia. Piensa en un artesano antiguo puliendo madera. No es que haga una mesa distinta cada vez, es que la última veta queda más suave que la anterior, el acabado más limpio, el detalle más cuidado. Cada pasada del cepillo es una decisión consciente de no conformarse, de ir 1 milímetro más allá. Y al final, la diferencia entre un mueble común y una obra maestra no está en el material, está en la atención al detalle, en esas horas extra de pulir cuando nadie está mirando. Esa es la diferencia entre alguien que cumple y alguien que se transforma. El primero repite, el segundo refina, el primero hace lo suficiente, el segundo hace lo necesario para mejorar. Y esa mentalidad, repetida día tras día, construye algo que nadie te puede quitar. Maestría silenciosa. Pero claro, vivimos en una cultura que premia la velocidad. Queremos hacerlo rápido, queremos terminarlo ya, queremos pasar a lo siguiente, pero la calidad no vive en la velocidad, vive en la atención. Y la atención requiere tiempo, requiere pausa, requiere preguntarte después de cada tarea, ¿qué detalle puedo mejorar en la próxima? Solo uno. No hace falta que lo cambies todo, solo que identifiques un punto y lo eleves. Cal Newport estudió durante años a personas que llegaron a la cima de sus campos, músicos, escritores, científicos, atletas, y encontró un patrón común. Todas tenían lo que él llama práctica deliberada. No solo repetían con intención de mejorar, no solo trabajaban duro,
Trabajaban enfocados en elevar su estándar cada vez, identificaban su punto más débil y lo atacaban. Porque trabajar duro sin mejorar es solo desgaste. Trabajar duro con intención de elevar es crecimiento. Entonces, si estás trabajando en un proyecto ahora mismo, cuando termines una tarea hoy, detente un segundo, no saltes inmediatamente a la siguiente. Pregúntate qué detalle puedo mejorar la próxima vez. Puede ser la claridad de un párrafo, la precisión de un cálculo, la forma en que explicas una idea, la estructura de tu argumento. Solo uno. No intentes arreglarlo todo, solo identifica un punto. Y la próxima vez que hagas esa tarea, enfócate en mejorar ese detalle. No todo a la vez, solo uno. Porque la mejora no llega de grandes saltos, llega de ajustes pequeños y constantes. De vez en cuando trabaja 5 minutos más después de querer parar. Ese pequeño extra moldea carácter, porque ahí es donde realmente te construyes. No en los momentos donde tienes energía, en los momentos donde ya no queda nada y aún así sigues. Cuando tu cuerpo te pide parar y tú dices 5 minutos más, ahí es donde la disciplina se vuelve identidad. Donde dejas de ser alguien que trabaja duro a veces y te conviertes en alguien que simplemente trabaja duro, sin condiciones, sin negociaciones internas. Y aquí va algo que pocos hacen pero que marca una diferencia brutal. Habla menos sobre tus objetivos. Refuerza el trabajo silencioso, deja que la calidad se note sola, porque cuando hablas mucho de lo que vas a hacer, el cerebro recibe la recompensa antes de actuar. La dopamina se dispara con la conversación, y entonces pierde urgencia, pierde hambre. En cambio, cuando trabajas en silencio, cuando mejoras sin anunciarlo, la recompensa llega desde dentro, y esa es la única que realmente importa, la única que dura. Porque cuando compartes tus metas, tu cerebro las confunde con logros, siente que ya hiciste el trabajo. Por eso la gente que más habla de sus proyectos es la que menos los termina. Y la gente que avanza en silencio es la que un día aparece con resultados que nadie esperaba, porque no estaba buscando validación, estaba buscando excelencia. Marco Aurelio escribió algo que resume todo esto. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y lo repetía porque sabía que mejorar los detalles externos empieza ajustando el estándar interno. Si por dentro aceptas mediocridad, por fuera la vas a producir. Pero si por dentro elevas tu vara, por fuera no tienes más remedio que seguirla, porque tu trabajo externo siempre es reflejo de tu estándar interno. No se trata de ser perfeccionista, se trata de ser intencional, no se trata de nunca cometer errores, se trata de aprender de ellos y no repetirlos. No se trata de hacerlo todo bien desde el principio, se trata de cada vez hacerlo un poco mejor que la última vez. Un gramo más de atención, un detalle más pulido, una decisión más consciente, eso es elevación. Eso es crecimiento, eso es convertirte en tu mejor versión, porque al final, amigo mío, nadie va a elevar tu estándar por ti, nadie va a exigirte más de lo que tú te exijas, nadie va a notar esos pequeños detalles que mejoras en silencio, pero tú sí, y eso es suficiente, porque cuando sabes que hoy lo hiciste mejor que ayer, aunque sea un poco, duermes distinto, caminas distinto, te miras distinto, porque no estás compitiendo con nadie, estás compitiendo con quien eras ayer. Y esa es la única competencia que vale la pena. Pregúntate esta noche, ¿hoy hice lo mínimo o elevé algo? Y si la respuesta es lo mínimo, mañana cambia eso. No hace falta que sea grande, solo que sea intencional, solo que sea un paso más allá de donde te quedaste ayer, porque la excelencia no es un acto, es un hábito, y los hábitos se construyen refinando, afinando, elevando, un día a la vez, una tarea a la vez, un detalle a la vez, sin prisa pero sin pausa, sin ruido pero con dirección. Así es como se construye algo que dura. Séptima lección. Tu mente está aquí o ya se ha ido. Ahora mismo, estés donde estés, tu cuerpo está presente, sí. Pero, ¿tu mente también lo está? Esa es la pregunta que define todo. No cuántas horas trabajas y cuántas pasas con tu familia. No se trata de cuántas tareas terminas en casa, sino cuánto de ti está realmente presente mientras lo haces. Porque puedes pasar todo el día con una persona, pero realmente no tener conciencia de nada de lo que te cuenta. No porque seas incapaz, sino porque tu mente nunca estuvo ahí. Marco Aurelio cada mañana se recordaba a sí mismo que la vida ocurre ahora, no en la proyección mental del futuro ni en el eco del pasado. Él lo escribía en su diario para sí mismo, no para el mundo. No eran frases bonitas para impresionar, eran recordatorios prácticos para no perderse en el ruido de su propia mente, porque incluso siendo emperador, con el poder de cambiar el mundo, sabía que lo único que realmente controlaba era dónde ponía su atención.
Y esa práctica, volver una y otra vez a lo que tenía delante, era lo que lo mantenía cuerdo en medio del caos. Aquí no hablamos de concentración mística. No hablamos de meditar 3 horas al día ni de alcanzar un estado zen. Hablamos de algo sencillo pero brutalmente difícil: estar en lo que estás. Cuando escribes, escribir; cuando lees, leer; cuando piensas, pensar, sin dividir tu mente en 10 direcciones al mismo tiempo. Porque cuando tu mente está dividida, tu trabajo está diluido. Y cuando tu trabajo está diluido, tu vida está diluida. Pero el problema es este: la mente se ha vuelto como un perro sin correa. Se escapa cada minuto, se va a la notificación que no viste, al comentario que te hirió, a la conversación pendiente, al miedo silencioso que vive en el fondo. Y cada vez que se escapa, tú la sigues, sin darte cuenta, sin elegirlo. Simplemente te desconectas de aquí y te vas a otro lugar. Y cuando regresas han pasado 10 minutos y no sabes qué hiciste. Lo que diferencia a alguien que crece de alguien que se desgasta no es la cantidad de trabajo, sino la calidad de presencia dentro del trabajo. Puedes trabajar el doble que otra persona y avanzar menos. No porque ella sea más lista, sino porque está presente, está aquí. Su mente y su cuerpo están en el mismo sitio. Y esa alineación, esa presencia multiplica el impacto de cada minuto. Imagina esto: estás leyendo un documento importante. Llevas 10 minutos en la misma página. De repente te das cuenta de que tus ojos pasaron por las palabras, pero tu mente estaba en otro lado, pensando en el correo que tienes que enviar mañana, en la conversación incómoda que quedó pendiente, en esa decisión que sigues postergando. Ese es el momento clave. No luches, no te resistas. Observa, mira cómo tu mente busca escapar, mira cómo el impulso aparece sin que lo llames, y luego vuelve. No hace falta fuerza, solo conciencia, solo decisión. Ese volver es el músculo central de la disciplina, no la fuerza bruta, no la represión, el retorno consciente. Entonces, ¿cómo vuelves? Porque vamos a admitirlo, vas a salirte. Eso está garantizado. La mente no se queda quieta por naturaleza. Lo importante no es no distraerse nunca, es volver rápido y volver sin drama, sin castigarte, sin perder 5 minutos más lamentándote por haberte distraído. Simplemente notas que te fuiste y regresas. Así de simple, así de difícil. Haz esto. Cada 15 minutos pregúntate en silencio: ¿estoy aquí? No hace falta que pares lo que estás haciendo, solo pregunta. Y si la respuesta es no, si notas que tu mente estaba en otro lado, vuelve. Sin culpa, sin crítica, simplemente vuelve. Ese microchequeo de presencia es el músculo más importante que puedes entrenar, porque la disciplina no es hacer las cosas perfectamente. Es volver al camino cada vez que te sales. Y si notas que la mente está muy dispersa, que el cuerpo está tenso, que todo se siente pesado, usa el ritmo respiratorio para devolver enfoque. Inhala durante 4 segundos. Exhala durante 6. 2 veces, nada más. No es magia, es fisiología. Cuando exhalas más lento que cuando inhalas, activas el sistema nervioso parasimpático. Le dices al cuerpo que puede bajar la guardia. Y cuando el cuerpo se calma, la mente también. Y cuando la mente se calma, el enfoque vuelve. O usa un ancla física distinta. Apoya los 2 pies en el suelo, baja los hombros, siente tu peso sobre la silla. El cuerpo le ordena a la mente volver, porque el cuerpo vive en el presente. Siempre, es la mente la que viaja. Entonces, cuando conectas con el cuerpo, reconectas con el ahora, y el ahora es el único lugar donde puedes trabajar, el único lugar donde puedes crear, el único lugar donde puedes concentrarte y avanzar. Lección 8. La historia de la taza y la mente que rebosa. Seguro que te ha pasado. Quedas con un amigo para trabajar un rato en una cafetería. Los dos con vuestros portátiles, un café delante, el plan de avanzar en serio. Pero cuando miras su pantalla tiene 10 pestañas abiertas. Noticias, redes, chat, música, documentos, algo de compras. Te dice que está agotado, que no puede más, que necesita un descanso. Pero no está cansado. Está lleno. Su mente no tiene espacio para nada más. No falta energía, falta espacio. Es como intentar llenar una taza que ya está desbordando. No importa cuánta agua añadas, no entra más. Y mientras intentas forzarla, lo único que consigues es derramar lo que ya tenías. Así funciona tu mente cuando está saturada. No puede recibir información nueva, no puede procesar ideas nuevas, no puede concentrarse en nada porque ya está ocupada con todo. Séneca lo explicaba de una forma directa. La mente que está llena de preocupación no tiene lugar para la sabiduría. No es poesía.
Es arquitectura interna. Si no hay hueco, nada nuevo entra. Si tu mente está llena de ruido, ansiedad, tareas pendientes, conversaciones sin cerrar, decisiones postergadas, no hay espacio para el enfoque. No hay espacio para la creatividad. No hay espacio para el trabajo profundo. Y aquí está el problema. Vivimos acumulando. Acumulamos pestañas, acumulamos notificaciones, acumulamos conversaciones a medias, acumulamos ideas que nunca ejecutamos, acumulamos preocupaciones que no podemos resolver. Y todo eso se queda ahí, ocupando espacio mental, consumiendo energía de fondo. Como tener 20 aplicaciones abiertas en el móvil. Aunque no las uses, drenan la batería. Aunque no las mires, están ahí, pesando. Pero no hace falta retirarse a una montaña para vaciar. No hace falta un retiro espiritual. Se puede hacer mientras trabajas, ahora mismo, aquí, porque vaciar no es alejarse, es soltar, es decidir qué necesitas para esta tarea y qué no, y dejar ir lo que no necesitas, no para siempre, solo para ahora. Haz esto antes de empezar cualquier tarea, cierra los ojos durante 30 segundos. No más, pregúntate, ¿qué pensamiento estoy sosteniendo que no necesito para esta tarea? Puede ser la preocupación por algo que viene mañana. Puede ser el enfado por algo que pasó esta mañana. Puede ser la ansiedad de no saber si lo vas a hacer bien. Sea lo que sea, identifícalo y suéltalo como quien deja caer un peso de la mano. No lo resuelves, no lo arreglas, simplemente lo dejas a un lado por ahora porque no lo necesitas aquí. Usa la regla de la bandeja limpia. Antes de iniciar una sesión profunda, cierra lo que no pertenece a esa sesión. Una sola aplicación, una sola ventana, una sola dirección, porque cada pestaña abierta es una puerta por la que tu mente puede escapar. Cada notificación es una tentación, cada distracción disponible es una invitación a salirte. Entonces, cierra las puertas, deja solo la que necesitas y trabaja desde ahí. Y cuando sientas que la mente se llena de nuevo, que el peso regresa, que la claridad se nubla, haz una pausa consciente en mitad del trabajo. Pero no es parar para distraerte, no es abrir el móvil, no es escapar, es parar para volver a ti. Una pausa no es un abandono, es una reorientación, es volver al centro, es vaciar lo que se acumuló para poder seguir con claridad. Imagina a un estudiante del estoicismo en la Roma antigua, practicando caligrafía. Si su mente se llenaba de ira o preocupación, su pulso temblaba, la línea se desviaba, la tinta manchaba el papel. Él no entrenaba la mano, entrenaba la mente antes de tocar la tinta, porque sabía que si la mente no estaba clara, la mano tampoco lo estaría. Nosotros somos iguales, solo que nuestro pincel es el teclado. Y si tu mente está llena de ruido, tus palabras también lo estarán. Y sí, lo sé, la capacidad de concentración no es infinita, es un recurso limitado, y cada decisión que tomas, cada distracción que permites, cada pensamiento que sostienes sin necesidad, consume ese recurso. Por eso la gente que trabaja todo el día pero no avanza no es vaga. Está agotada por la saturación, por la mente llena, por no haber vaciado antes de empezar. Entonces, si quieres concentrarte de verdad, si quieres trabajar más duro que nadie, no se trata solo de añadir más esfuerzo. Se trata de quitar lo que sobra, de vaciar lo que no sirve, de crear espacio para lo que importa. Porque el trabajo de calidad no nace del esfuerzo bruto, nace de la claridad, y la claridad solo llega cuando hay espacio para ella. Epicteto lo resumía así: no puedes aprender, crecer ni avanzar si sigues reteniendo pensamientos viejos, si sigues cargando conversaciones sin cerrar, si sigues sosteniendo preocupaciones que no puedes resolver ahora. Tienes que soltar, no para olvidar, para crear espacio, porque el espacio mental es donde vive el enfoque, y sin espacio no hay enfoque posible. Mira tu mente como un espacio que eliges cuidar, no como un cubo donde todo entra, no como un almacén donde acumulas sin control, sino como un jardín, donde decides qué plantas, qué riegas, qué dejas crecer y qué arrancas porque ya no tiene lugar. Porque si no cuidas ese espacio, se llena de maleza, y cuando se llena de maleza ya no puedes sembrar nada nuevo. Así que antes de volver a tu tarea, vacía. Cierra lo que no necesitas. Pregúntate qué pensamiento puedes soltar, qué pestaña puedes cerrar, qué preocupación puedes dejar a un lado por ahora. Y cuando lo hagas, cuando realmente vacíes, vas a sentir cómo el peso baja, cómo la mente respira, cómo el enfoque regresa. No porque añadiste algo, sino porque quitaste lo que sobraba. Porque cuando tu mente tiene espacio, todo fluye. Las ideas llegan, las palabras salen, el trabajo avanza.
no porque seas más inteligente, sino porque estás más ligero, más claro, más presente. Y esa es la única forma de trabajar de verdad, con espacio, con claridad, con una mente que no rebosa sino que respira. Novena enseñanza. El filo de tu mente se afila en el uso. Imagina esto. Japón, 1588. Un joven samurái llamado Miyamoto Musashi se prepara para su primer duelo real. No tiene armadura cara, no tiene linaje noble, solo tiene una espada de madera y años de entrenamientos repetidos hasta el cansancio. Su maestro le había dicho algo que no entendió hasta ese momento. La espada no se afila pensando en afilarla, se afila usándola. Cada golpe preciso, cada movimiento repetido, cada hora de práctica consciente construía el filo, no la intención, no el deseo, la acción sostenida. Musashi ganó ese duelo. Y los siguientes 60, no porque fuera el más fuerte, porque su mente estaba afilada, entrenada, precisa. Mientras otros guerreros dependían de la inspiración del momento, él dependía de la repetición consciente, del entrenamiento diario, del uso constante de su habilidad, y esa diferencia, acumulada en miles de horas, lo convirtió en leyenda. Tu mente es exactamente eso, una herramienta de precisión, una hoja que solo corta cuando se mantiene afilada. No se vuelve más fuerte por inspiración, ni por pensar en cambiar, ni por planear el cambio. Se afila mientras trabajas, mientras repites, mientras sostienes. Cada tarea que terminas, cada distracción que rechazas, cada hora de enfoque sostenido, afila el filo. Y cada día que haces eso, te vuelves más preciso, más eficaz, más capaz. Epicteto lo decía con claridad: ningún gran logro ocurre sin entrenamiento. No hablaba de esfuerzo dramático, no hablaba de sacrificios heroicos, hablaba de repetición consciente, de volver a la práctica día tras día aunque no te apetezca, aunque no lo veas, aunque nadie lo note. La excelencia es un filo que se mantiene día tras día, no en los momentos de gloria, sino en los momentos de rutina. Pero aquí está el problema: cada distracción es óxido, cada comparación innecesaria es óxido, cada tarea que saltas sin terminar es óxido, y el óxido no aparece de golpe, se acumula, poco a poco, hasta que un día intentas cortar y te das cuenta de que la hoja ya no sirve, que perdió su filo, no porque no tengas capacidad, sino porque dejaste de usarla con precisión. Una mente que salta de estímulo en estímulo se vuelve roma, torpe, ineficaz. No porque le falte inteligencia, sino porque perdió su filo, porque se acostumbró a la dispersión, porque entrenó la distracción en lugar del enfoque, y el cerebro, como cualquier músculo, se adapta a lo que practica. Si practicas saltar de una cosa a otra, te vuelves experto en saltar, pero pierdes la capacidad de profundizar, de sostener, de terminar. Ahora mira tu día de hoy. ¿Qué estás haciendo en este instante? Estás aquí, escuchando, trabajando, avanzando. Eso ya afila algo, pero el filo se mantiene solo cuando terminas lo que empiezas, cuando cierras los ciclos, cuando llegas hasta el final aunque cueste, porque cada cosa que dejas a medias debilita el filo. Cada tarea que abandonas porque ya no tienes ganas enseña a tu cerebro que puede rendirse, y si repites eso suficientes veces, terminas con una mente que nunca termina nada. Marco Aurelio trabajaba con el tiempo como un artesano trabaja la madera, superficie por superficie, sin prisa, sin dispersión. Él sabía que terminar una cosa bien es mejor que hacer 20 cosas a medias. Ahí está el filo, ahí está la fuerza silenciosa, no en hacer mucho, sino en hacer bien lo que haces, en terminarlo, en cerrarlo, en dejarlo completo antes de saltar a lo siguiente. Entonces, amigo mío, define finalización visible. No digas voy a escribir mi nuevo libro. Di, no lo dejo hasta que termine el capítulo 3, o cierro el portátil cuando deje el capítulo revisado. Lo concreto afila, lo vago desafila, porque cuando defines el final, tu cerebro sabe hacia dónde va, y cuando sabe hacia dónde va, puedes sostener el esfuerzo. Pero si no hay final claro, la mente divaga, busca salidas, se dispersa, y cuando el impulso de cambiar de tarea aparezca, porque va a aparecer, respira una vez y continúa 2 minutos más antes de moverte. Es ese momento el que define tu filo, no cuando tienes energía, no cuando te sientes motivado, cuando quieres parar y aún así sigues. Ahí es donde se construye la capacidad real, ahí es donde afilas de verdad. Cierra el ciclo antes de parar. Antes de terminar tu sesión de trabajo, deja una nota final, una frase que diga «sigo por aquí» o «siguiente paso». Revisar sección 3. Eso protege el filo para mañana, porque cuando vuelvas, no empiezas de cero, sabes exactamente dónde retomar.
Y ese pequeño gesto elimina la fricción del inicio, hace que volver sea más fácil, y cuando volver es más fácil, la constancia se vuelve natural. Piensa en un herrero antiguo, no golpea al azar, golpea con ritmo, golpea con intención. Cada impacto es construcción, no ruido. Cada golpe está calculado. Cada movimiento tiene propósito. Y al final del día, la espada no nació del primer golpe, nació de la suma de todos, de la repetición consciente, del trabajo sostenido. Así trabajas tú, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo entienda. Cada tarea que terminas, cada hora de enfoque sostenido, cada decisión de seguir cuando quieres parar, afila tu mente. Y con el tiempo, esa mente afilada se convierte en tu mayor ventaja, no porque seas más inteligente que otros, sino porque tu herramienta está lista. Porque cuando otros están oxidados por la dispersión, tú estás afilado por la práctica. Musashi no se volvió invencible en un día. Se volvió invencible en miles de días donde eligió entrenar aunque lloviera, donde eligió repetir aunque ya supiera el movimiento, donde eligió afilar su habilidad aunque nadie estuviera mirando. Y tú estás haciendo lo mismo. Cada vez que te enfocas en ti, cada vez que te concentras y trabajas con disciplina sostenida, estás afilando. Estás construyendo una mente que corta donde otras solo rozan. Eres alguien que termina lo que empieza, no porque sea fácil, porque sabes que ahí es donde vive el filo. Y el filo es lo único que realmente importa cuando llega el momento de cortar. Lección 10. Cuando la mente quiere huir, el cuerpo se queda. ¿Alguna vez has estado a punto de hacer algo importante y justo en ese momento tu mente empieza a buscar salidas? No es que no puedas, es que algo dentro de ti empieza a negociar. Te dice que no es el momento, que mañana será mejor, que esto puede esperar, que nadie va a notar si lo dejas ahora, y no es cansancio real, es algo más sutil, es incomodidad, es resistencia, es tu cerebro buscando la salida más fácil, porque seguir significa quedarte en lo incómodo un poco más, sostener la tensión, y la mente odia lo incómodo, prefiere lo conocido, lo seguro, lo que no duele. Ese susurro interno, ese que suena tan razonable, es el que define todo, porque no aparece cuando estás empezando, aparece justo cuando estás a punto de avanzar de verdad, cuando el trabajo empieza a importar, cuando la resistencia se pone seria, y ahí, en ese punto exacto, es donde la mayoría se rinde. Marco Aurelio tenía este pensamiento grabado: no huyas, vuelve a tu tarea, actúa como lo que la naturaleza requiere de ti. No lo decía con agresividad, no era épico, no era heroico, era simple. Cuando el cansancio mental llega, no te levantes todavía, quédate un momento más, respira, sostén, y luego decide. Pero no decidas desde la urgencia de escapar, decide desde la calma de haber resistido. Imagina la escena, estás en el gimnasio, ya llevas 40 minutos, las piernas pesan, el cuerpo pide parar. Pero no es cansancio físico real, es incomodidad, es resistencia mental, es tu cerebro diciéndote que ya hiciste suficiente, que nadie va a notar si paras ahora, que puedes dejarlo para mañana porque quedarse en lo incómodo genera tensión y la mente busca alivio, busca distracción, busca cualquier excusa para salir, cualquier cosa que no sea seguir. Ahí, justo ahí, es donde la mayoría se rompe. Dejan las pesas, se van al vestuario, se dicen que ya hicieron suficiente por hoy. Y en ese momento, sin darse cuenta, están entrenando la rendición. Están enseñando a su cerebro que cuando llega la incomodidad, se escapa. Y si repites eso suficientes veces, construyes un patrón. Un patrón donde tu mente sabe que no tiene que sostenerte porque tú siempre cedes. Pero tú no. Tú estás entrenando algo que no se ve desde fuera. Tu capacidad de quedarte un poco más, no mucho, no otra hora, solo un poco, una serie más, 2 minutos más. Porque ese poco más es donde vive la diferencia, entre quien habla de estar en forma y quien lo está, entre quien planea empezar y quien ya empezó, entre quien sueña con resultados y quien los construye. Ese poco más no te cambia hoy. No verás resultados inmediatos, no sentirás que algo explotó dentro de ti, pero te cambia con el tiempo, te cambia la fibra, la estructura interna, el carácter, porque cada vez que te quedas cuando quieres irte estás depositando algo en una cuenta que solo tú ves. Y con el tiempo esa cuenta crece. Y te conviertes en alguien que simplemente no se rinde. No porque sea un héroe, porque entrenó la permanencia. Angela Duckworth pasó años estudiando qué diferencia a las personas que logran cosas extraordinarias de las que se quedan en promedio. Y encontró algo que llamó grit, perseverancia. Pero no es solo aguantar, es la capacidad de quedarte en lo incómodo sin dramatizarlo. De seguir cuando la novedad se fue.
de sostener cuando ya no hay aplausos. Y eso no se enseña en ningún curso. Se entrena en esos 2 minutos donde quieres parar y no lo haces. Cuando llegue la incomodidad, no luches contra ella, solo nota que está ahí. Siente cómo tu mente busca escapar, cómo tu cuerpo se mueve inquieto, cómo los ojos buscan la pantalla del móvil o la ventana. Observa todo eso sin juzgarlo y luego dile en silencio: me quedo 2 minutos más. No 10, no 30, 2, solo 2. Esos 2 minutos son manejables. Tu cerebro puede aceptarlos. No se siente como una tortura, se siente como un pequeño esfuerzo consciente. Y después de esos 2 minutos, párate. Haz una respiración larga. Siente tu cuerpo. Y ahí sí decides si terminas o sigues. La mayoría de veces seguirás, porque el cerebro ya pasó la barrera de la resistencia inicial. Ya está dentro. Y una vez dentro, seguir es más fácil que empezar. Ese es el músculo que hace invencibles a los que no parecen especiales. El músculo de quedarte cuando nadie te está mirando. El músculo de sostenerte sin aplauso. El músculo de permanecer aunque la mente grite que pares. Porque la verdad es esta: la mente siempre va a gritar, siempre va a pedir salir, siempre va a buscar comodidad. Esa es su naturaleza, pero tú no tienes que obedecerla. Puedes escucharla, notarla y aún así quedarte. Epicteto lo resumiría así: no te digas que no puedes, di simplemente aún no. Porque no es que no puedas sostener más, es que tu mente no quiere, y hay una diferencia enorme entre no poder y no querer. Cuando no puedes, paras porque tu cuerpo colapsa. Cuando no quieres, paras porque cedes a la incomodidad, y ceder a la incomodidad es una elección que puedes cambiar. Tú no estás aquí para demostrar nada a nadie. No estás compitiendo con el mundo. Estás aquí para demostrarte a ti mismo que puedes permanecer, que puedes quedarte cuando otros se van, que puedes sostener cuando otros sueltan, que puedes concentrarte y trabajar más duro que nadie, no porque tengas un talento especial, sino porque entrenaste la permanencia, porque aprendiste a quedarte en lo incómodo sin escapar, y cada vez que te quedas, aunque sea 2 minutos, estás fortaleciendo algo más profundo que la concentración. Estás fortaleciendo tu carácter. Porque el carácter no se construye en los días fáciles, se construye en los momentos donde quieres huir y eliges quedarte, en los momentos donde la mente busca salida y tú cierras las puertas, en los momentos donde lo fácil sería rendirte y tú decides sostenerte un poco más. Cuando tu mente quiera huir, tú te quedas, no para sufrir, no para castigarte, para entrenarte, para construirte, para convertirte en alguien que no depende de las ganas para avanzar. Porque las ganas vienen y van, pero la capacidad de quedarte, esa se queda contigo, y es lo único que realmente necesitas para llegar lejos. 2 minutos más. Eso es todo, y en esos 2 minutos te conviertes en alguien diferente. No porque cambies de golpe, sino porque elegiste quedarte, y esa elección, repetida día tras día, es lo que construye todo lo demás. Lección número 11. Haz una sola cosa, de verdad. ¿Cuántas cosas estás haciendo ahora mismo? No de verdad. ¿Cuántas? Porque si la respuesta es más de una, no estás haciendo ninguna bien. Estás dividido. Y cuando estás dividido, cada parte de ti trabaja a medias. El cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lado. Y eso no es trabajo. Es desgaste. Marco Aurelio lo planteaba con una idea sencilla que corta el ruido. Haz cada acto de tu vida como si fuera el último. No es poesía. Es precisión quirúrgica. Si hoy tu trabajo clave es 1, entonces tu vida durante esa próxima hora también es 1, no 10, no 5, 1. Y cuando logras eso, cuando logras que tu atención y tu acción estén en el mismo lugar, todo cambia. No porque trabajes más horas, porque cada hora cuenta el doble. Imagina la escena. Te sientas, pones el móvil boca abajo fuera de tu alcance y antes de tocar el teclado te dices en silencio: durante esta hora yo solo hago esto, nada más. No reviso correos, no abro redes, no contesto mensajes, solo esto. Y cuando lo haces, cuando realmente cierras todas las puertas excepto una, el trabajo fluye. No porque seas más inteligente, porque no estás dividido. El problema es que vivimos fragmentados, una parte de ti en la tarea, otra en el móvil, otra pensando en lo que viene después. Y cuando estás dividido, nada sale bien. Porque el cerebro no está diseñado para hacer varias cosas a la vez. Está diseñado para enfocarse en una y hacerla bien, pero le damos 10 al mismo tiempo y luego nos preguntamos por qué estamos agotados sin haber avanzado. Entonces, crea un rito estoico de inicio.
3 pasos simples que le dicen a tu cerebro: ahora empieza el modo serio. Primero, cierra notificaciones. Todas, no solo las silencias, las cierras. Segundo, abre solo la herramienta que necesitas. Una ventana, una aplicación, una dirección. Tercero, escribe una frase de intención breve. Hoy termino la sección 2 del informe. O, hoy cierro el análisis de datos. Algo concreto que puedas señalar al final y decir: esto lo hice. Y cuando termines, usa un rito de cierre. Anota el microavance conseguido y el siguiente paso inmediato. No para presumir, para proteger el impulso. Porque cuando vuelvas mañana, no empiezas de cero. Sabes exactamente dónde retomar. Y ese pequeño gesto elimina la fricción del inicio. Hace que empezar sea más fácil, y cuando empezar es más fácil, la constancia se vuelve natural. Epicteto lo subrayaba sin adornos. No expliques tu filosofía, muéstrala trabajando. No hace falta que anuncies que vas a concentrarte. No hace falta que cuentes tu plan. Simplemente hazlo, en silencio, sin testigos. Porque quien de verdad trabaja no necesita anunciarlo. Su trabajo habla por él. Y si la mente pide saltar de tarea porque lo va a pedir, respóndele con una pregunta corta que te devuelve a la hora. ¿Qué tengo delante? Esa pregunta simple corta la dispersión, porque la respuesta siempre es concreta. Tienes este documento, esta línea de código, este cálculo, y cuando te enfocas en lo que tienes delante, lo demás desaparece. No porque no exista, porque no importa ahora. Cal Newport, que pasó años estudiando el trabajo profundo, descubrió algo clave. La capacidad de concentrarse sin distraerse es cada vez más rara. Y en un mundo donde todos están dispersos, quien puede concentrarse tiene una ventaja brutal. No porque sea más listo, porque puede ir más profundo, puede resolver problemas más complejos, puede crear cosas que otros no pueden porque ellos nunca bajan a profundidad. ¿Puedes sostener 30 minutos sin mirar nada más? Empieza por ahí. No pidas horas, no te exijas jornadas épicas. Solo 30 minutos donde estás completamente dentro de una tarea, sin salir, sin revisar, sin escapar. Y cuando lo logres verás algo sorprendente. Avanzas más en esos 30 minutos que en 2 horas divididas. Séneca hablaría de aprovechar el presente sin dramatismos. Toma un bloque humilde, pero sagrado. 30 minutos, 1 hora, lo que puedas sostener. Pero mientras estés ahí, estás ahí de verdad. Cierra el mundo y mide tu trabajo por páginas escritas, líneas de código, problemas resueltos. No por horas sentado. Porque las horas no significan nada si tu mente no estuvo presente. Crea un tablero de una sola prioridad. Arriba, lo único que cuenta hoy. Lo que sea que hagas debe acercarte a eso. Abajo, los demás asuntos aparcados. No los olvidas, solo los dejas para después. Porque si intentas hacer todo al mismo tiempo, no haces nada bien. Pero si enfocas tu energía en una cosa, esa cosa avanza, y cuando avanza todo lo demás se vuelve más fácil. Al terminar tu sesión de trabajo, deja trazada la primera acción de mañana, no trabajar en el proyecto. Eso es vago. Di escribir la introducción o revisar los datos de la sección 3, algo tan concreto que cuando llegues mañana no tengas que pensar, solo actuar, porque el pensamiento al inicio genera fricción, y la fricción genera resistencia, y la resistencia te frena. Hazlo en silencio, no cuentes cuántas horas trabajaste, no presumas de lo enfocado que estuviste, deja que los resultados hablen, porque cuando te conviertes en alguien que hace una sola cosa de verdad, cuando aprendes a concentrarte y trabajar con disciplina sostenida sin dividirte, los resultados son inevitables. No porque seas especial, porque no estás desperdiciando energía en 10 direcciones, la estás concentrando en una. Eres alguien que no negocia con las distracciones, no porque seas perfecto, porque sabes que cada distracción que permites es un pedazo de ti que se va, y no puedes permitirte eso, no porque seas egoísta, porque sabes que tu atención es tu recurso más valioso, y si no la proteges tú, nadie lo hará. Tu disciplina es tu fuerza, el resto es ruido, y cuando aprendes a cerrar ese ruido, cuando aprendes a hacer una sola cosa de verdad, todo cambia. No mañana, no en un mes, hoy, en esta hora, en estos 30 minutos, porque el cambio no llega cuando terminas, llega cuando empiezas, y solo puedes empezar de verdad cuando dejas de hacer 1000 cosas a la vez y te enfocas en una. Lección número 12. Forja el enfoque antes de entrar al fuego. El herrero no golpea el metal en frío, lo calienta hasta que responde, y tú tampoco puedes entrar al trabajo en frío esperando rendir. Necesitas calentar tu mente primero, prepararla, templarla.
Porque si entras directo al caos, el caos te controla, pero si entras preparado, tú controlas el caos. Epicteto lo recordaba constantemente a sus estudiantes. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre las cosas. Traducción práctica para tu jornada. Antes de abrir correos, antes de revisar mensajes, antes de meterte en el ruido del día, calienta tu mente. Prepárala para lo que viene, porque si no lo haces, la primera cosa que veas va a definir tu estado mental, y la mayoría de las veces esa primera cosa es urgente pero no importante. Imagina la escena, auriculares puestos. 2 minutos de respiración nasal tranquila con los ojos abiertos mirando un punto fijo del escritorio. No es meditación mística, es preparación fisiológica. Estás bajando el cortisol. Estás activando el sistema nervioso parasimpático. Estás diciéndole a tu cuerpo que puede entrar en modo enfoque en lugar de modo supervivencia. Y luego una microvisualización de 3 pasos. Primero, ve la tarea hecha. No todo el día. Solo la primera tarea. Visualízala completa. Segundo, siente el alivio en el cuerpo. Esa sensación de haberlo terminado. Tercero, elige la primera acción física, no trabajar en el informe. Abrir el documento. Escribir el título. Algo tan pequeño que no haya fricción. Y cuando lo visualizas así, cuando tu cerebro ya ha visto el camino, empezar es más fácil. Formula una sola pregunta guía para la próxima hora. Escríbela grande en una nota frente a ti. ¿Qué depende de mí ahora mismo? Esa pregunta es oro puro, porque corta todo lo que no puedes controlar. Corta la ansiedad por lo que viene. Corta la preocupación por lo que no hiciste ayer. Te devuelve al único lugar donde tienes poder, ahora. Cuando la ansiedad aparezca, y va a aparecer, no discutas con ella. No intentes convencerte de que no deberías sentirla, simplemente redirígela a la acción más pequeña y medible. Sientes ansiedad por el proyecto grande. Bien. ¿Qué es lo más pequeño que puedes hacer ahora para avanzar? Escribir una frase, revisar un dato, enviar un correo, algo tan pequeño que tu cerebro no pueda resistirse. Y cuando lo haces, la ansiedad baja, porque la ansiedad vive en la inacción. En la acción se diluye. Es que, ya lo sabes, el problema no es la falta de motivación, es la falta de claridad. Cuando no sabes qué hacer, te paraliza. Pero cuando sabes exactamente qué hacer, aunque sea algo pequeño, te mueves. Y el movimiento genera impulso. Y el impulso genera más movimiento. Y antes de darte cuenta estás dentro, trabajando, avanzando. Imagina que entras al trabajo como si cruzaras el umbral del campamento romano de Marco Aurelio. No corres, no improvisas, revisas el plan, ajustas el escudo y avanzas. Tu preenfoque dura apenas 5 minutos, pero cambia el resto del día. Repasas tu objetivo dominante, define la primera acción tangible, y te comprometes a ignorar todo lo que no la acerque. Si llega una interrupción, porque van a llegar, usa la prueba estoica del control. ¿Está esto bajo mi control? Si sí, actúas. Si no, lo aparcas sin culpa, porque la culpa es otra forma de perder energía, otra forma de dividirte, otra forma de no estar presente. Y cuando no estás presente no puedes trabajar bien, no puedes concentrarte de verdad, no puedes avanzar. Al cerrar la primera hora, registra evidencia, no sensaciones. Una página escrita, un bloque de código terminado, un informe enviado, no me sentí productivo. Eso no significa nada. Lo que significa es lo que hiciste, lo tangible, lo medible. Lo que puedes señalar y decir, esto existe porque yo lo hice. No esperes motivación para entrar al fuego. Forja el enfoque antes, calienta la mente, prepara el terreno, define la acción y luego entra. Porque cuando entras preparado, el fuego no te quema. Lo usas, lo diriges, lo controlas. Y al final del día no sales agotado por el caos, sales cansado por el esfuerzo consciente, y ese cansancio es diferente. Ese cansancio te deja dormir bien. Eres alguien que entra al día templado, no reactivo. No te despiertas y reaccionas a lo primero que ves. Te despiertas y decides cómo vas a moverte. Decides dónde vas a poner tu energía. Decides qué importa y qué no. Y esa decisión tomada antes de entrar al ruido es lo que te protege, es lo que te mantiene enfocado. Es lo que te permite concentrarte y trabajar más duro que nadie sin quemarte. Porque trabajar duro no es sufrir, es estar preparado, es calentar el metal antes de golpearlo, es templar la mente antes de entrar al fuego. Y cuando lo haces, cuando entras preparado, el trabajo deja de ser una lucha, se convierte en ejecución. Y la ejecución, cuando está bien preparada, es imparable. Enseñanza número 13.
Rodéate de personas que te hagan elevar, no justificarte. Imagina que estás trabajando horas extra porque necesitas ahorrar para algo importante. Llevas 3 noches seguidas enfocado, avanzando, construyendo, y te llama tu amigo para salir por la noche a tomar algo. Le dices que no puedes, que estás en medio de algo. Y él suelta: ¿otra vez trabajando? Tampoco es para tanto. Descansa un poco. No te obsesiones. La vida es más que trabajo. Y lo peor es que muchas veces viene de gente que te quiere. No lo hacen con mala intención. Lo hacen porque tu esfuerzo les recuerda lo que ellos no están haciendo. Y en lugar de usarlo como impulso, lo usan como excusa para convencerte de que pares. Porque si tú paras, ellos no tienen que sentirse mal por no moverse. Los estoicos entendían muy bien esto. Séneca decía que la influencia del entorno es tan poderosa que uno termina adoptando los valores y el nivel de quienes lo rodean, incluso sin darse cuenta. No se trata de elitismo. No se trata de mirarte mejor que nadie. Se trata de higiene mental, de proteger tu dirección, de no permitir que las voces de quienes no están construyendo nada te convenzan de que tú tampoco deberías hacerlo. Aquí hablamos de algo práctico, algo que puedes observar hoy mismo. Mira a quién te pareces más cuando pasas tiempo con ciertas personas. ¿Te vuelves más disciplinado, más enfocado, más claro? ¿O más disperso, más cínico, más reactivo? Porque la gente no solo te influye con lo que dice, te influye con su energía, con su forma de ver el mundo, con lo que consideran normal. Si pasas tiempo con gente que normaliza la queja, empiezas a quejarte. Si pasas tiempo con gente que normaliza la procrastinación, empiezas a procrastinar. Si pasas tiempo con gente que normaliza la mediocridad, empiezas a conformarte. No porque seas débil, porque somos humanos, y los humanos copian lo que ven. Es biología, es supervivencia, es adaptación. Pero también es una trampa si no la gestionas. Entonces, empieza por ajustar lo sutil. No hace falta que cortes radicalmente con nadie, no hace falta drama, no hace falta anuncios, simplemente elige con más precisión dónde colocas tu energía emocional. Responde menos a conversaciones que no te suman. Reduce la exposición a grupos donde la queja es la norma. No los odies, no los juzgues, solo mantén distancia, porque tu energía es limitada y no puedes permitirte derramarla en lugares donde no crece nada. Y busca, aunque sea una persona, una sola, con quien hablar de tus metas, no para presumirlas, para sostenerlas, porque hay una diferencia enorme entre alguien que te dice qué bien y alguien que te pregunta ¿ya lo hiciste? El primero te hace sentir bien, el segundo te hace moverte, y si quieres concentrarte en ti y trabajar con disciplina sostenida, necesitas más del segundo tipo. Jim Rohn decía que eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas, y aunque duela escucharlo, es cierto. Mira tu círculo cercano. Te empujan hacia arriba o te jalan hacia abajo, te recuerdan tu potencial o tu pasado, te exigen más o te justifican menos, porque si todos tus amigos normalizan quedarse donde están, tú también lo harás, no porque lo decidas conscientemente, porque es lo que ves todos los días. Hasta Marco Aurelio decía que compartas tu mesa con aquellos que viven con resolución, no con los más ruidosos, no con los más simpáticos, no con los que más te halagan, con los que caminan firme aunque no hagan ruido, con los que no hablan mucho de lo que van a hacer pero están haciéndolo, con los que cuando te ven trabajando no te dicen descansa, te dicen vamos. Y esto no es solo sobre amigos, también sobre lo que consumes. Cada cuenta que sigues es una voz en tu cabeza. Cada podcast que escuchas es una perspectiva que adoptas. Cada libro que lees es una mentalidad que absorbes. Y si todo lo que consumes te empuja hacia la comodidad, hacia el cinismo, hacia la queja, no importa cuánto trabajes. Esa influencia te va a frenar. Observa esto durante una semana. Nota cómo te sientes después de hablar con cada persona. No durante, después. Porque durante la conversación puedes sentirte bien, pero después notas si saliste con más claridad o más confusión, con más energía o más peso, con más dirección o más dudas. Y esa sensación después es la que te dice si esa persona te suma o te resta. No buscas palmaditas, no buscas que te digan lo bien que lo haces. Buscas respeto mutuo entre quienes están construyendo algo, gente que entiende el silencio del trabajo. Gente que no necesita explicaciones cuando dices no puedo, estoy enfocado en esto. Gente que cuando no te ve por un tiempo no dice te perdiste, dice ¿cómo va eso en lo que estabas? Y cuando encuentres a esa gente, aunque sea una sola persona, cuídala, porque en un mundo lleno de distracciones y mediocridad, encontrar a alguien que te empuje hacia arriba es oro. No lo des por sentado, no lo descuides,
Porque esa persona, aunque no lo sepas, está sosteniéndote en los días donde tú solo no puedes. Está recordándote quién eres cuando el mundo intenta convencerte de que seas menos. Tu entorno no es accidente, es elección. Y si no lo eliges tú, el mundo lo elige por ti. Y el mundo siempre elige lo fácil, lo cómodo, lo mediocre, porque eso no exige nada. Pero tú, amigo mío, no estás aquí para lo fácil, estás aquí para construir algo que dure, y para eso necesitas un entorno que te sostenga, no que te frene. Enseñanza número 14. Deja de cargar lo que ya no eres. Piensa en una mochila que llevas a diario, no se nota al principio, pero pesa. Esa mochila está llena de cómo eras hace 2 años, de errores antiguos, de hábitos que ya no encajan contigo, de comentarios que permitiste que se quedaran grabados, y sigues cargándola como si todavía te definiera, como si lo que fuiste fuera lo único que puedes ser. Pero no, lo que fuiste no es lo que eres, a menos que sigas actuando igual, a menos que sigas repitiéndote las mismas frases, a menos que sigas usando tu pasado como excusa para no moverte. Porque el pasado solo tiene poder si tú se lo das. Si decides que eso que hiciste hace años todavía te define hoy. Si decides que ese error, esa caída, ese fracaso es tu identidad, pero no lo es, a menos que tú lo elijas. Los estoicos eran expertos en cortar con la identidad vieja. Epicteto insistía en que lo que fuiste no es lo que eres ahora, a menos que elijas seguir actuando igual. No necesitas perdonarte durante meses. No necesitas años de terapia para soltar. Solo necesitas decidir dejar de identificarte con la versión que ya no te sirve. Decidir que eso era antes. Y que ahora actúas distinto. Suena simple, pero es brutal. Porque toda tu vida te han dicho que así eres, que siempre has sido así, que es tu forma de ser. Y lo peor es que tú mismo te lo repites. Cada vez que dices, es que yo soy así, estás cargando esa mochila otra vez. Estás eligiendo quedarte con la versión vieja. Estás eligiendo no cambiar. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. La identidad no es fija. No naciste siendo procrastinador, no naciste siendo disperso, no naciste siendo inseguro. Aprendiste a serlo. Y lo que se aprende se puede desaprender. Lo que se construye se puede reconstruir. Pero solo si dejas de aferrarte a la historia de quién eras. Cuando pienses, es que yo soy así, detente. Pregúntate, ¿de verdad sigo siendo así o simplemente estoy repitiendo por inercia? Porque la mayoría de las veces no es que seas así, es que actúas así. Y hay una diferencia brutal. Ser es permanente, actuar es elección, y si es elección puedes cambiarla. Cambia la frase. No digas, es que yo soy procrastinador. Di, antes procrastinaba, ahora termino lo que empiezo. No digas, es que yo soy distraído. Di, antes me distraía, ahora me concentro. Parece pequeño, parece solo palabras, pero las palabras construyen identidad, y la identidad construye acciones, y las acciones construyen vida. Imagina esto, estás a punto de dejar una tarea a medias porque siempre te cuesta terminar. Ese pensamiento llega automático, lo has repetido 1000 veces, pero en ese instante cambia la frase. No intentes sentirte diferente, no esperes creerlo de golpe, simplemente actúa diferente, termina la tarea, aunque cueste, aunque duela, aunque tu mente grite que pares, termínala, porque las acciones reescriben la identidad, no al revés. Carol Dweck pasó décadas estudiando esto, lo llamó mentalidad de crecimiento, y descubrió algo simple pero potente. La gente que cree que puede cambiar, cambia, no porque tengan más talento, porque se permiten soltar la identidad vieja, se permiten ser diferentes, se permiten equivocarse sin decir, esto confirma que siempre seré así. Dicen, esto confirma que todavía estoy aprendiendo. Crea una frase corta que marque el límite entre pasado y presente. Algo sencillo como, eso ya no me describe. No es afirmación motivacional, no es mantra espiritual, es corte mental. Es decirle a tu cerebro, esa historia ya no corre aquí, esa versión de mí ya no tiene voz. Y cada vez que aparezca ese pensamiento viejo, usa esa frase. Eso ya no me describe, y sigue. Marco Aurelio tenía un principio muy pequeño y muy potente. Con cada acción, decide quién te estás convirtiendo, no quién fuiste, no quién dijeron que eras, quién estás eligiendo ser ahora. Porque cada acción es un voto por la persona que quieres ser, y si acumulas suficientes votos hacia esa nueva versión, eventualmente ganas, no porque cambies de golpe, porque dejaste de votar por la vieja. Y aquí está lo liberador, no tienes que cargar tu pasado, no tienes que definirte por tus errores. No tienes que ser eternamente la persona que falló, que se cayó, que no pudo. Eso era antes. Ahora eres otra persona.
Una que está construyendo, una que está aprendiendo, una que está eligiendo quedarse cuando antes huía, una que está eligiendo terminar cuando antes dejaba todo a medias. Tu pasado ya no tiene asiento en tu mesa de hoy. No lo invites, no lo sostengas. No lo uses como excusa, porque cada vez que dices, es que yo siempre he sido así, estás eligiendo quedarte ahí. Y no estás aquí para quedarte, estás aquí para avanzar, para concentrarte en ti, para trabajar con disciplina sostenida hacia una versión mejor. Deja la mochila, no la necesitas, lo único que necesitas es la decisión de actuar distinto hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy, ahora. Porque la identidad nueva no nace cuando te crees diferente, nace cuando actúas diferente, y si actúas diferente suficientes veces, un día te das cuenta de que ya no eres quien eras, eres quien elegiste ser. Y ahora me gustaría que nos contaras, ¿qué parte de tu pasado estás cargando todavía que ya no te sirve? Piénsalo un segundo, y si quieres escríbelo en los comentarios, o también puedes escribir, eso ya no me define. Ese pequeño gesto de escribirlo es más poderoso de lo que crees, porque estás marcando un límite, estás diciéndole a tu mente que esa versión vieja ya no tiene lugar aquí. Pero soltar el pasado es solo otro más de los pasos, porque una cosa es dejar de ser quien eras, y otra muy distinta es elegir quién vas a ser ahora. Y esa elección no se hace en los grandes momentos, no se hace cuando todo el mundo te está mirando, se hace en un lugar que la mayoría ignora. Un lugar donde no hay testigos, donde no hay aplausos, donde podrías hacerlo fácil y nadie lo sabría. ¿Quieres saber dónde se decide realmente si vas a cambiar o no? Te lo cuento ahora. 15ª enseñanza. Elige quién eres en los momentos pequeños. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? No la versión que muestras en redes, no la que cuentas a tus amigos, la real, la que solo tú conoces. ¿Eres el que devuelve el carro del supermercado a su sitio aunque esté lloviendo? ¿O el que lo deja ahí porque alguien lo recogerá? ¿Eres el que cruza en rojo cuando no pasa ningún coche? ¿O el que espera aunque no haya nadie? ¿Eres el que dice la verdad aunque mentir fuera más cómodo? ¿O el que ajusta la historia según lo que conviene? Esas decisiones pequeñas, esas que parecen no importar, son las que te definen de verdad, no tus planes, no tus intenciones, tus acciones en los momentos donde no hay testigos. Porque ahí, justo ahí, es donde se revela quién eres realmente. Marco Aurelio lo escribía para sí mismo, no para que otros lo leyeran. Lo escribía en campamentos militares, exhausto, lejos de casa, sin ninguna garantía de que alguien encontraría esas palabras algún día. Y dejó escrito algo que resume todo. La verdadera grandeza está en los actos pequeños y repetidos. Él lo sabía. La transformación real no ocurre cuando te llega la oportunidad, ocurre cuando eliges sostenerte mientras nadie está mirando, cuando haces lo correcto aunque nadie lo note, cuando cumples contigo mismo aunque no haya premio. Y eso es lo que la mayoría no entiende. Esperan el momento grande, el momento donde todo se alinea, el momento donde se sienten inspirados y listos, pero ese momento nunca llega, o llega y se va, y si dependes de él, nunca construyes nada duradero. Porque lo que dura no se construye en los momentos grandes, se construye en los pequeños, en los que nadie ve, en los que no cuentas, en los que solo tú sabes que ocurrieron. Déjame contarte algo real. Tengo una amiga, Estíbaliz, que hace un par de años estaba preparando unas oposiciones brutales. Llevaba meses estudiando, sin vida social, sin salidas, solo ella y los libros. Un día, 2 semanas antes del examen, un conocido le ofreció algo. Acceso a las preguntas filtradas. No todas, pero sí una parte importante, suficiente para marcar diferencia. Nadie se iba a enterar, era solo entre ellos. Se quedó mirando el mensaje durante horas. Nadie la estaba vigilando, nadie iba a juzgarla, nadie iba a saber si aceptaba o no. Era ese momento pequeño, ese donde no hay cámaras, ese donde solo tú decides quién eres. Y ella borró el mensaje, no porque fuera santa, no porque no quisiera ganar, sino porque entendió algo profundo. Si aceptaba, aunque aprobara, siempre iba a saber que no fue ella, que su logro tenía trampa, que su victoria estaba hueca, y no aprobó ese año. Suspendió, pero volvió al año siguiente, y aprobó limpia. Y cuando lo hizo, cuando levantó ese papel con su nombre, no tuvo que mirar hacia otro lado, no tuvo que cargar con la duda. Sabía que era suyo, completamente suyo, porque lo ganó en esos momentos pequeños donde nadie miraba, donde podía haber elegido el atajo, y no lo hizo,
Esos son los momentos que te definen, no los grandes, los pequeños, los que nadie ve, los que no salen en historias motivacionales, los que ocurren en silencio. Cuando devuelves el cambio de más en la tienda aunque nadie se diera cuenta. Cuando corriges tu propio error aunque pudieras ocultarlo. Cuando dices la verdad aunque mentir fuera más cómodo. Cuando entrenas aunque llueva. Cuando estudias aunque nadie te pregunte. Cuando cumples aunque nadie te esté midiendo. Piensa en esto. Cada decisión pequeña es un voto por la persona que estás eligiendo ser. Cuando te levantas aunque no tengas ganas, votas. Cuando terminas la tarea aunque quieras parar, votas. Cuando vuelves al presente aunque tu mente se escape, votas. Y si acumulas suficientes votos, suficientes momentos pequeños donde elegiste bien, un día te das cuenta de que ya no eres quien eras, eres quien elegiste ser. Y nadie te dio permiso, nadie te empujó, lo hiciste tú en silencio, voto a voto. Cada día, elige un acto pequeño que te represente, uno solo. No 10 hábitos, no listas infinitas. Algo breve, definitivo y repetible. Puede ser devolver la llamada que prometiste aunque no te apetezca. Puede ser hacer esas flexiones extra cuando nadie te ve. Puede ser no mentir en esa conversación incómoda. Puede ser no copiar aunque pudieras. O incluso simplemente mantener tu palabra en algo tan pequeño que nadie más recuerda que lo prometiste. Uno, solo uno. Pero hazlo todos los días, porque ese acto pequeño, repetido, es lo que construye identidad. No busques sentirte distinto antes de hacerlo. Esa es la trampa. Esperar a sentirte motivado, esperar a sentirte listo, esperar a sentirte seguro. Pero el acto es el que cambia la identidad, no al revés. Haz primero. Y después, si llega la motivación, bien. Y si no llega, también está bien, porque no la necesitas. Lo que necesitas es la acción, y la acción no requiere emoción. Solo requiere decisión. Epicteto lo enseñaba así. La libertad se conquista eligiendo tus acciones, no tus emociones. Es decir, no necesitas sentirte fuerte para actuar fuerte. Puedes sentirte cansado y actuar disciplinado. Puedes sentir dudas y seguir avanzando. Puedes no tener claridad y aún así construir. Esa es la parte que la mayoría no entiende. Creen que primero tienen que sentir y luego actuar. Pero funciona al revés. Primero actúas. Y luego, si tienes suerte, el sentimiento llega. Y si no, igual avanzaste. La fuerza no está en lo grande, está en lo constante, en lo repetido, en lo pequeño que no para. Porque cualquiera puede hacer un esfuerzo heroico un día, cualquiera puede rechazar un atajo cuando todos están mirando. Cualquiera puede actuar bien cuando hay testigos, pero elegir lo correcto cuando nadie te ve, cuando podrías salirte con la tuya, cuando el atajo está ahí y nadie lo sabría, eso es otra cosa, eso es carácter. Y el carácter no se construye en los momentos épicos. Se construye en los momentos normales, en los que parecen insignificantes, en los que nadie nota. Y aquí está lo poderoso. Cuando te acostumbras a elegir bien en los momentos pequeños, cuando entrenas esa integridad en privado, se vuelve automático. Ya no tienes que pensar, ya no tienes que luchar. Simplemente eres alguien que hace lo correcto. No porque sea fácil, porque es quien decidiste ser. Y esa versión de ti, la que nadie más ve, la que solo existe en esos momentos sin testigos, esa es la real, esa es la que cuenta. Y aquí está lo profundo, amigo mío. Cada momento donde nadie te ve, donde nadie te aplaude, donde solo estás tú y tu decisión, ese es el momento que te está formando. No el día que presentes tu proyecto, no el día que te reconozcan, no el día que logres lo que buscas. Cada momento pequeño es donde estás eligiendo quién eres. Y si eliges bien ahora, cuando no importa para nadie más, vas a elegir bien después, cuando sí importe. Cada vez que rechazas el atajo aunque nadie lo sepa. Cada vez que cumples tu palabra aunque nadie te esté midiendo. Cada vez que haces lo correcto aunque lo fácil esté al alcance. Estás construyendo algo que nadie te puede quitar, una versión de ti que no depende de las circunstancias, que no depende del ánimo, que no depende de si hay testigos. Una versión que simplemente hace lo que es correcto. En silencio, sin aplausos, sin necesidad de validación. Así que vuelve a lo que estabas haciendo. No tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que elegirte otra vez. Respira. Y continúa un poco más. No porque tengas que demostrar nada, no porque alguien te esté midiendo, sino porque este es el momento en el que tu carácter se está formando. Este momento pequeño, ordinario, sin glamour, es donde todo se decide. Donde eliges si eres alguien que toma atajos cuando nadie mira o alguien que camina recto, aunque el camino sea más largo. Eres alguien que se elige a sí mismo todos los días, incluso en los momentos pequeños. No haces ruido,
No necesitas explicación, no buscas validación, simplemente te eliges. En cada decisión pequeña, en cada momento sin testigos, en cada acción que nadie ve pero que tú sabes que hiciste. Y esa elección constante en los momentos pequeños, es exactamente lo que te separa del resto. Porque el resto toma el atajo cuando puede. Tú caminas recto aunque nadie mire. El resto hace lo correcto solo cuando hay testigos. Tú lo haces siempre. El resto construye una imagen. Tú construyes carácter. Y al final, cuando todos miran los resultados y preguntan cómo lo hiciste, tú sabes la verdad. No fue un momento. Fueron miles. Pequeños. Silenciosos. Constantes. Y en cada uno de ellos te elegiste. Te elegiste sin atajos, sin trampas, sin excepciones. Así que la próxima vez que te ofrezcan el atajo, la próxima vez que puedas salirte con la tuya, la próxima vez que nadie esté mirando, recuerda esto. Ese momento pequeño es donde se define todo. Ahí es donde te conviertes en quien realmente eres. No en los discursos, no en las promesas, en las decisiones que tomas cuando nadie te ve. Esas son las que cuentan, esas son las que te construyen, esas son las que al final te hacen imparable. Dicen que quien persevera hasta el final siempre encuentra su recompensa. Tú lo acabas de hacer y por eso te invito a suscribirte, darle like y compartir este vídeo con alguien que lo necesite. Haz clic ahora en los vídeos de la pantalla, porque el viaje apenas comienza.